Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Buen día a tothom. Obediencia de vida. He puesto a esta palabra que quiero compartir con ustedes. Es un término, la obediencia de vida, os lo recuerdo, proviene del derecho militar. Tiene su lógica. Un soldado debe obedecer a sus oficiales, es evidente, ¿no? También en el derecho penal se usa está clara la intención, ¿no? Se refiere a la obligación de obedecer a quien tiene autoridad. El principio es sencillo y básico, ¿verdad? Pero evidentemente yo hablo en el orden espiritual, supongo que ustedes lo entienden. Y en el ámbito espiritual podemos decir que la obediencia, el creyente, el cristiano, debe obedecer al Evangelio, ¿verdad? Lo tenemos claro, a nuestro Señor Jesucristo. A Él le debemos obedecer. Y el creyente también tiene una obediencia debida. La debe esa obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Que Él nunca cambia, Él siempre es justo y Él siempre nos muestra lo que debemos hacer. La palabra obedecer, Pablo la usa casi 30 veces en todas sus cartas. Variantes, no exactamente la palabra ordeno, sí variantes del ordenar, como puede ser mandar, encargar, exhorto, os pido, pero claramente el vocablo ordeno lo usa 8 veces. Hago esta aclaración porque es interesante. Y de estas 8 veces, una, solo una, y en este texto dice ordeno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entonces la palabra ordenar adquiere todo su peso, todo su significado. Pablo nunca ordenaba en su nombre, en un sentido. Siempre lo que hacía era pedir y ayudar. No hablamos de autoritarismo, no hablamos de ningún tipo de dictadura, ¿verdad? Hablamos de un nivel superior de obediencia. Obediencia a lo que Dios quiere para cada vida, para cada hombre y para cada mujer, porque siempre es justa. La obediencia que Dios nos pide es siempre justa, es siempre santa y siempre necesaria. Y Pablo, de alguna manera, en Tesalonicenses, en este capítulo 2, y como también en el primero, habla mucho, también en Corintios, de ordenar. Pero ordenar en el sentido, pero en el sentido de que hubiese orden, porque el hombre y la mujer necesitan vivir en orden. Cuando se desordenan las cosas van a peor. Las cosas van bien, también en lo espiritual, cuando están ordenadas y nos sujetamos a las autoridades. Evidentemente en una iglesia la autoridad es Cristo y aquellos que tienen esa responsabilidad, que también lo hay. Pablo, en medio del ruido que había en Tesalónica, sabemos que había escrito meses atrás, muy pocos, había escrito la primera carta, luego escribe la segunda, porque el desorden no tan siquiera seguía, sino que aumentaba, las cosas estaban peor. Y de alguna manera podemos decir que en esta carta se pone serio, porque tenía que ponerse serio. Y en medio de este ruido están los que se sujetan, como siempre, los que se sujetan a la voluntad de Dios, ¿no? Siempre vemos hermanos y hermanas que siguen la voluntad de Dios y se sujetan a ese orden, a esas órdenes en un sentido positivo y espiritual que nos da la palabra. Y si las seguimos, sabemos que será de bendición y de orden en nuestra vida. Y si no las seguimos, sabremos que todo se desordena y todo acaba deteriorándose y estropeándose. Quiero leerles en Filipenses 1:6, estando, dice Pablo a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La vida del creyente, la vida de aquellos hombres y mujeres que hemos decidido seguir a Cristo, se basa en la gracia sobre todo, la misericordia y el perdón inmerecido, pero se basa también en una vida de obediencia a lo que Cristo mostró, Cristo vivió y Cristo enseñó, y a lo que siguieron haciendo sus apóstoles, para que el hombre tuviese siempre en mente lo que debía ser y cómo debía comportarse. Está claro que esta carta es una carta pastoral,
de un pastor que guía a su iglesia, de un pastor que está preocupado por su iglesia, una iglesia que tenía cierto desorden, por no hablar de un gran desorden, ¿no? Y también sabemos las causas que provocaban este desorden, esta confrontación, esta lucha en esta iglesia. Y Pablo empieza por nombrarles algunos puntos importantes como iglesia y como creyentes, como hijos de Dios. Les pide que oren, es el primer punto quizá claramente. También que acepten la disciplina. También les advierte sobre la falsa espiritualidad, que abunda bastante hoy también, como era en aquel tiempo. Y que se corrija la verdad. Hay que corregir la verdad, pero hay que hacerlo con amor. No se puede corregir lo que incumple la verdad, el desorden, la desobediencia. Hay que hacerlo con amor, con exhortación, como decía, pidiendo, rogando, como hacía Pablo. La oración empieza con este versículo, Pablo. Por lo demás, hermanos, ese por lo demás nos explica claramente lo que viene después. Es una manera de decir, bueno, empezaremos orando, pero por lo demás, todo lo que va a venir, por la exhortación, por la corrección, por todo lo que os pediré, o todo lo que os diré, imaginémonos, situémonos en el momento, ¿no? Las iglesias recibían las cartas que hacían el apóstol enviaba estas cartas y cuando se reunían en la iglesia le leían la carta, ¿no? Imaginaros ahora a la congregación de Tesalónica escuchando, atentos, supongo, como ahora, absortos, y el que leyera, la persona, el hermano que leyera, les iba diciendo esto. Por lo demás, hermanos, claro, ya se debieron poner en lo peor. Si dice por lo demás, nada más empezar, significa que luego vendrá realmente lo que nos dice en esa carta. Y les dice, orad por nosotros. Pero esa petición de oración no era una petición de oración para él, personal, ¿no? Y está bien que pidamos por lo que necesitamos, aunque el Señor lo sabe de sobra, lo que necesitamos, no hace falta que se lo digamos, Él lo ve y lo sabe. De alguna manera Pablo quiere hacer énfasis en que la oración es para él poder continuar su obra misionera. Y yo creo que todos, nosotros también, como iglesia, aunque parezca que no, también somos una iglesia misionera. Deberíamos ser una iglesia misionera. En un sentido, todas las iglesias son iglesias misioneras, porque intentan difundir el Evangelio, compartir el Evangelio, mostrar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Como nosotros un día lo conocimos. En la vida de cada uno de nosotros, sobre todo los que nos hemos convertido de adultos, un día un misionero vino a nuestra vida y nos habló de Cristo. Yo no sé tu experiencia, pero seguro que también que un día un misionero o una misionera, aunque no tuviera el título de tal, aunque fuera un hermano que él no lo sabía que era misionero, quizá han sido misioneros sin saberlo. Todos, en un sentido, somos misioneros cuando hablamos de Cristo, cuando expandimos el Evangelio y damos testimonio del mismo. Pablo quiere que oren no por él como persona, que podía hacerlo, estaba sometido a muchos peligros y a mucho trabajo, sino que oraran por él para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. De la misma manera que nosotros, alguien nos ha traído la palabra de Dios y alguien ha sido el instrumento que Cristo ha usado para llevarnos a Él, también nosotros debemos hacerlo. Y como iglesia, también tenemos que ser una iglesia misionera en todos sus ámbitos y en todas sus formas posibles que se puede ser misionero. La oración es una expresión esencial de la vida espiritual, de tu vida espiritual y de mi vida espiritual. Sin oración no hay crecimiento espiritual. Sin oración no hay una comunicación y un contacto con Dios. Sin oración no podemos, para orar tenemos que estar parados, en un sentido, se puede orar andando, ¿verdad? Callados, pero se tiene que estar en comunicación con el Señor, con Cristo. Para yo saber lo que Dios quiere para mi vida, el Señor me lo quiere decir, el Señor te lo quiere decir, pero tienes que estar parado, tienes que estar
centrado en lo que el Señor te quiera decir. Y eso en el transcurso del día, de las 24 horas del día. No hace falta que sea en un momento en el que tengas tú por costumbre orar, que está muy bien, sino también la oración tiene que ser permanente en mi vida y en tu vida. Constantemente tengo que pedirle al Señor qué quiere en mi vida, qué tengo que hacer, si lo que estoy haciendo está bien, qué quiere en mi vida para hoy, para ese día y para cada momento de mi vida. La oración tiene que ser en lo que crezca mi vida espiritual. La oración es el terreno, por decirlo de alguna manera, en los que mi espíritu irá creciendo y mis dones también se irán desarrollando. Los dones que el Señor te haya dado. Que sería bueno que tú supieras qué don tienes, qué don te ha dado el Señor, porque lo tienes. La oración es el terreno donde los frutos crecerán, además. Los frutos del Espíritu que hay en tu vida, esos frutos crecerán en la oración, en el terreno de la oración, en el terreno del contacto permanente con nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, en tu trabajo diario, en tu relación con tus hermanos, con tu familia, con tus amigos, en cada cosa que tú hagas, tú de alguna manera, si tienes frutos, los demás los verán, si los compartes con los demás, y son parte de tu vida, y son la expresión de tu identidad como hombre o como mujer, los frutos del Espíritu. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. De alguna manera, Pablo está entrando en situación. Les está diciendo que en la iglesia había hombres malos y perversos que no tenían fe, y que de alguna manera esas personas perjudicaban, influían y querían estropear y romper la unidad de la iglesia, aunque Cristo no lo permite y su Espíritu Santo nos guarda a pesar de todo. Tenemos que dar gracias al Señor porque Él está al tanto, Él está pendiente de su iglesia, porque Él ama mucho a su iglesia. Tenemos que ser conscientes de que el Señor ama mucho a su iglesia, sea el tipo de iglesia que sea. Si tiene a Cristo en el centro, Cristo está con su iglesia. Y eso es lo que nos tiene que dar tranquilidad y ayudarnos a descansar. Cristo está con nosotros porque ama a su iglesia. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Antes dice que seamos realistas. Hay personas, hay gente que ataca a la iglesia, evidentemente, pero también dice a continuación, pero fiel es el Señor que os afirmará. Nos afirmará bien en el Evangelio, en el amor de Dios, en Jesucristo. Estaremos firmes en Él, a pesar de lo que pueda suceder y a pesar de todo aquello que ataque a nuestra vida o pueda atacar a nuestra iglesia. Pablo sabe que sin orar no hay poder. Esa es la realidad. A veces hay la gente que no entiende muy bien la oración. No se trata de oraciones elaboradas, con frases, que también pueden ser, no están mal, pero no, la oración, como sabemos, va mucho más allá. La oración es la relación permanente de un servidor, de cada uno de nosotros, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo y con el Padre. Si no hay esa relación permanente, no hay crecimiento, ni hay protección. Tenemos que orar, y tenemos que orar por todos en la iglesia, pero también tenemos que orar por los responsables de la iglesia, hermanos. A veces no lo hacemos, porque pensamos que no, ellos son más maduros, ellos saben más. No, hay que orar también por los responsables de la iglesia, hermanos, por los ancianos, aunque me incluya, no lo digo exactamente por mí, pero necesitamos oración, porque también hay tentaciones, hay luchas, hay desánimos, hay tantas cosas que a veces uno parece que está exento, que está libre. No, hermano, más que nunca. Pablo lo sabía. Pablo era atacado constantemente, bueno y tanto, encarcelado, maltratado físicamente, atacado en las propias iglesias que él tenía responsabilidad, y Pablo pedía oración, porque sin la oración no podemos avanzar ni podemos fortalecernos. En el versículo 5, Pablo les dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Ese encamine, la traducción es enderece. Les está diciendo el Señor, enderezar. ¿Qué es lo que hay que enderezar? Aquello que se ha torcido un poco, ¿verdad?
o aquello que se ha desviado. Pablo les dice, el Señor enderece vuestros corazones. Qué manera tan elegante, ¿verdad? De decir, oye, corregir vuestro camino porque os habéis desviado un poquito, y que el Señor encamine vuestros corazones. ¿Y a dónde tienen que encaminar los corazones? No les habla de ninguna doctrina ni de ningún punto, les habla de aquello que lo cura todo, que lo salva todo y que lo pone todo en su sitio, el amor de Dios. Que vuestros corazones al amor de Dios, dirijamos nuestros pasos, nuestro camino al amor de Dios. Si lo hacemos y si el amor de Dios siempre está en el centro de mi vida, de mis decisiones, de mis pensamientos, de mi camino, eso siempre me hará caminar recto en el Evangelio y en lo que el Señor quiere para mi vida. Pablo les desea que con un corazón voluntarioso, pero el corazón no habla tanto de la emoción, de los sentimientos, que está bien, hermanos, que tengamos emociones y sentimientos, no somos máquinas, somos personas, pero habla de algo mucho más profundo. Habla del corazón como la esencia del ser humano, donde está nuestra identidad, nuestra esencia como personas. Ahí tenemos que poner a Dios también, en lo trascendental de nuestra vida. Somos cuerpo, mente y espíritu, ¿verdad? Cerebro tenemos, pero hay un espíritu en nosotros, este espíritu que el Señor sopló cuando nos creó. Paciencia, porque acaba el versículo diciendo el amor de Dios y la paciencia de Cristo. En esta sola frase tan corta de 2 palabras está condensando la realidad. Cristo fue paciente en los momentos que cualquiera hubiera perdido la paciencia y la fe. Cuando fue maltratado, humillado, crucificado, ahí Él fue paciente. Paciente en el sentido de que estuvo dispuesto a lo que tenía que venir, y Él lo sabía, Él estuvo dispuesto a aceptar. ¿Estamos nosotros dispuestos, aceptamos nosotros dispuestos lo que nos viene? Nos quejamos, pataleamos, le decimos al Señor, no es justo, yo no merezco esto, yo soy tal. ¿Estamos dispuestos? Cuando dice paciencia de Cristo se refiere al ejemplo que dio nuestro Señor, no solo en su ministerio, sino en los últimos días. Ahí el Señor fue paciente hasta la cruz. No quiso eludir la cruz y hubiera podido hacerlo. La carta da un salto grande. De hecho, por lo demás empieza ahora. Por lo demás del primer versículo empieza ahora. Y es aceptar la disciplina espiritual en el cuerpo. Muchas veces no aceptamos esa disciplina particular y solamente hay crecimiento en mi persona como hombre, como mujer, como miembro de la Iglesia, como parte de este cuerpo, cuando acepto la disciplina de Cristo, la disciplina de la voluntad del Señor, evidentemente. Pablo es tajante, pero os ordenamos, por eso les decía, quise buscar esto porque pensé que era importante, pero os ordenamos, hermanos, pero no lo ordena él como persona, quería aclararlo, porque esa orden era tajante, clara y precisa. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la manera de decir, yo lo que os digo, lo que os exhorto, lo que os pido, no lo digo yo como apóstol y como responsable, que lo soy, y deberíais obedecerme porque era su responsabilidad. No, lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene la autoridad, no la tiene el hombre ni la mujer, la autoridad la tiene el Señor Jesucristo. Y puede que en algún momento te use a ti como canal de esa autoridad, de ese canal para poder tú exhortar, ayudar, incluso corregir a aquel que tengas que hacerlo, si estás en la posición de hacerlo. Pablo es tajante, porque no se puede confraternizar con el pecado. Ahí no hay... Tenemos que ser amables, cuidadosos, suaves con lo que decimos, pero con el pecado no se puede confraternizar. Evidentemente, Pablo es tajante. Os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente.
todo hermano, toda persona en la Iglesia que no obedecía. ¿A quién no obedecía? Al Evangelio, a lo que estaba revelado, a lo que los responsables les pedían que hicieran, que se mantuvieran firmes en la doctrina, que no se dejaran contaminar por tantas cosas que nos influyen y nos contaminan y nos quieren apartar de la verdad. Pablo quiere destacar que la vida del cristiano no es solo una manera de comportarse delante del mundo, no es solamente una posición ética, ¿no? Los cristianos en general nos portamos bien éticamente, cumplimos, somos correctos, pero va mucho más allá lo que Pablo les pide. Pablo les pide y les lleva a una disciplina espiritual, no solo que se conformen en aparentar quizá que lo que ven los demás ser bueno, sino realmente, profundamente les lleva a que haya cambios en su vida, en que acepten una disciplina espiritual y que rechacen todo aquello que no es de Dios y que no edifica y que no glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Porque la disciplina no gusta a nadie, ¿verdad? Sobre todo cuando crecemos y nos volvemos adultos, nos creemos ya que estamos por encima de la disciplina, que ya no tenemos que ser disciplinados, que solamente tenemos que disciplinar a los demás. Y creo que es un error. Necesitamos ser disciplinados constantemente, advertidos, exhortados, animados, corregidos. Eso es algo que todo creyente que quiera crecer tiene que estar dispuesto a la disciplina espiritual. Pablo es tajante, no se puede confraternizar con el error ni con el pecado. Y eso requiere obediencia espiritual, que era lo que les estaba pidiendo Pablo a los que estaban escuchando. La responsabilidad es de todo el cuerpo, lo dice en el 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Me pregunto, te preguntas, ¿cómo tengo que vivir para ser un buen cristiano, una buena cristiana? Es fácil. Es fácil de entenderlo, de saberlo. Es más difícil quizá hacerlo, pero no hay problemas. No son consejos que estén ocultos, ni son fórmulas secretas, no. Lo que hay que hacer para ser un buen cristiano, una buena cristiana, lo tenemos claramente en la palabra. Insisto, no es fácil, tiene sus dificultades, pero está claro y es posible, y Pablo se lo dice de alguna manera, porque en la iglesia había conflictos, había doctrinas, sabemos, porque hemos predicado estos últimos meses por las cartas de Tesalonicenses, sabemos lo que había, ¿no? Y Pablo de alguna manera les dice, vosotros sabéis lo que hay que hacer, porque siempre hay las personas que tienen claro lo que es el Evangelio, cómo cambia las vidas, cómo las transforma y cómo hay que vivirlo. Vosotros sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros, se pone como ejemplo, y es bueno que lo hagamos si es positivo, no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Era manera de decir, sí, ahora hay gente que anda desordenadamente entre vosotros, pero nosotros, se refiere a él mismo y al equipo que le acompañaba, no sé cuán numeroso era, debía ser un buen grupo, nosotros no anduvimos desordenadamente, porque si no, ¿qué fuerza moral tendría y ética para decirles ir en orden si él se hubiera conformado de una manera impropia, incorrecta, desordenada? Él se comportó como debía ser y se lo recordaba. Yo cuando estuve con vosotros me comporté como se debía comportar. De la misma manera que os pido ahora que os comportéis y no os dejéis influenciar. De alguna manera también les quiere llevar, y lo sigue haciendo, a que amen a pesar de todo a aquel que se porta desordenadamente. Aunque haya que corregir y ordenar en algún momento, no hay que hacerlo de una manera brusca ni de una manera que no esté revestida de amor. Siempre hay que corregir con amor, con amabilidad y con la verdad siempre en la mano. Tampoco sin abusar. No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, versículo 8, día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. De alguna manera
Nadie que tenga ninguna posición en la Iglesia tiene que abusar en un sentido de los hermanos, quizá más inmaduros o que están creciendo o que tienen alguna dificultad. De alguna manera les dice: yo cuando estaba con vosotros, aun siendo el apóstol el responsable, yo trabajaba, yo hacía lo que tenía que hacer todos los demás. No tenía una posición de superioridad espiritual, en un sentido tenía una obligación, pero no se comportaba como alguien superior. Esa es la diferencia, lo que quiere destacar Pablo. No comimos de balde pan de nadie, sino que trabajamos fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No quería ser una carga. Y no debemos ser una carga para nadie, en ningún sentido. No deberíamos ser una carga para nadie en la Iglesia. Al contrario, deberíamos ser para descargar a los demás, no para cargarlos con cosas indebidas que no edifican y que no sirven de nada. Y no porque no tuviésemos derecho. Pablo, aún así, les habla con mucha claridad. No porque no tuviésemos derecho desde su posición de autoridad, está diciendo, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Nuestros hechos, hermanos, hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Nosotros intentamos que los demás, si debemos hacerlo, tomen ejemplo de lo bueno, de lo positivo, de lo que es el Evangelio, de cómo crecer, de cómo desarrollarse como cristianos, como personas. Pero lo harán también mucho más que con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro ejemplo, cómo vivimos, qué hacemos, de qué manera transcurrimos nuestros días, cómo somos para los demás. El ejemplo es lo que Pablo les está diciendo, no solo de mis palabras, sino tenéis que imitarme de mis hechos. Y así deberíamos hacer. Una vida cristiana ordenada, marcada por el esfuerzo. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Sin paliativos, no pone adjetivo ninguno. El que no trabaje, no coma. Evidentemente hay que entenderlo de manera madura, ¿no? Hay gente que no puede trabajar. No pongamos ahora que un anciano o una anciana, bueno, yo también ya lo soy, que no trabaje, le digamos, no, si no trabajas no te vamos a dar nada. Evidentemente, esto se sobreentiende, ¿no? El que pueda trabajar, estaba diciendo Pablo, porque había que los que pudiendo trabajar, no trabajaban y se ponían una carga para aquellos que sí lo hacían. Una carga y un mal ejemplo y un mal testimonio. Hay que dar ejemplo, ¿no? Y esto contribuye a una iglesia sana, una iglesia con una doctrina correcta, con un ejemplo, con un testimonio de todos, con hermanos que se aman, que se exhortan si hay que hacerlo, que se corrigen si hay que hacerlo, con las palabras adecuadas y en el momento adecuado. Eso contribuye a una iglesia sana espiritualmente y una iglesia dispuesta a servir, a una iglesia a ser misionera, en el sentido que yo explicaba de ser misionero, una iglesia que sale y que con nuestra vida diaria, con nuestro comportamiento, de alguna manera a la gente le llamamos la atención positivamente, ¿no? Ven algo que quizá no se ve en todos. Pablo lo que estaba haciendo era no solo denunciar la ociosidad, sino también la hipocresía que estaba encubriendo. Muchas veces podemos caer en el error de aparentar espiritualidad y aparentar otras cosas, pero a veces esto puede ser ocultar otra realidad. No seamos hipócritas, seamos honestos, sinceros, mostrémonos tal como somos, para que los demás realmente nos puedan conocer y nos puedan ayudar si tienen que ayudarnos. Yo no sé, yo necesito ayuda. Yo siempre intento acercarme a la gente para que me enseñe, para que me muestre, para que me corrija, porque solamente desde esta posición tú puedes cambiar y puedes avanzar. Falsa espiritualidad, les hablaba. La falsa espiritualidad muchas veces es la pereza disfrazada de espiritualidad. Muchas veces nuestras formas pueden ocultar una falta de madurez espiritual, puede ser una falsa espiritualidad, porque en el versículo 11 dice: porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.
A veces justificamos o se puede justificar esta falsa espiritualidad con actos que no llevan a nada y que no son espirituales ni realmente con formas, con expresiones que no sirven para que el cuerpo, para que la vida de los demás sea mejor en el sentido. Pablo, más que exhortar, manda que del Señor el Espíritu verdadero. No se mide ni por visiones ni por palabras. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Que no nos centremos en expresiones falsamente espirituales. Que evidentemente nuestra espiritualidad sea sincera, profunda, honesta, directa, mirando al cielo, orando con el Señor y dando un buen testimonio en todo momento. El desorden y desánimo pueden contagiar. Todos sabemos que una persona crítica y que siempre está desanimada, que uno puede tener un momento desanimado. ¿Tú te desanimas, hermano, en algún momento? ¿Tienes algún momento desanimado? ¿Y eres consciente? Yo lo soy, ¿no? También tengo momentos desanimados, les puedo asegurar muchos, que si no controlo este desánimo, lo contagio a los que tengo al lado. Enseguida el desánimo se contagia. Y en lo espiritual también debemos contagiar el amor por Cristo, debemos contagiar el Evangelio, debemos contagiar todo aquello que es para bien y que hace crecer a los demás, para protegernos también de todo lo contrario. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Ese quizá es un antídoto que ayuda mucho al desánimo, a perder el tiempo, a tantas cosas que no edifican, no construyen y no sirven para nada. Hacer el bien, el verdadero bien en el sentido profundo del término, es quizá el mejor antídoto para nuestra vida. El tiempo que hacemos el bien no nos desanimaremos, no nos meteremos en situaciones absurdas y tontas y creceremos. Y el demás y el otro, si lo hacemos en el amor de Cristo, verá a Cristo a través del bien que le podamos hacer, el que sea. No basta con exhortar. No os canséis de hacer el bien. No basta con exhortar. Tenemos que mostrar ese amor a los demás, en todo el amplio sentido del amor, en ayudar, en hablarle de Cristo, en darle un buen ejemplo, en aconsejarle algo que pueda serle positivo para su vida, si tenemos la capacidad de hacerlo. A veces hay consejos que en vez de ayudar estropean. Seamos muy cuidadosos con lo que le decimos a la gente, pero si estamos al lado de la gente y realmente queremos su bien, ellos verán a Cristo a través de nosotros. No nos verán a nosotros como buenos, pero si sabemos expresar que el amor de Cristo es el que cambia y transforma, la gente prestará atención y verá que queremos lo mejor para ellos, como el Señor quiere para nosotros. Pablo tenía que corregirles, este es el último punto, y lo hacía con la verdad, pero con ternura, a pesar de todo, así como hace el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando tiene que exhortarnos, corregirnos, tiene que mostrarnos algo, lo hace siempre con ternura. No lo hace de manera que nos pueda herir, que nos puedan hacer daño. No, el Señor quiere corregirnos, quiere que mejoremos, quiere que avancemos, pero lo hará siempre con amor, a través de su Espíritu Santo, a través de sus palabras, a través de su Espíritu en nosotros, que sintamos cuando tenemos que cambiar, cuando tenemos que dejar de hacer algo que no nos conviene, hablar de algo que no es edificante. De alguna manera Él nos lo muestra con cariño y nos invita y nos lleva a que vayamos cambiando. Pablo lo hacía con los tesalonicenses, los conocía muy bien, los amaba profundamente, se preocupaba por ellos desde lejos. De ahí esta segunda carta, como les decía, que apenas habían pasado 2 meses de la anterior. Solían estar más tiempo a escribir, pero en esta ocasión era necesario escribirles y ponerse serio, como es una carta seria y profunda, pero no exenta de amor en absoluto. El Señor nos disciplina, como decía, pero siempre lo hace con un propósito. El Señor nunca lo hace con el propósito de dañarnos, de anularnos, de apartarnos, todo lo contrario. Lo hace
con el propósito de levantarnos, de curarnos, de decir, bueno, ahora prepárate y sigue andando, siempre con la idea de que sigamos. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, Pablo sigue insistiendo, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, está diciendo con mucha sabiduría, si alguno no sigue mis órdenes, lo dice con amabilidad, lo dice un poquito de esta manera para que se interprete mejor o para que no duela tanto, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Es duro lo que está diciendo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Esto a veces se ha llevado a extremos exagerados que no muestran el amor de Cristo. Lo que está diciendo el Señor es que de alguna manera hay que señalar lo que no está bien y el pecado que es fuerte o la desviación que sea grande. No se la puede dejar, no, pobrecito, para que no se ofenda, no. Habrá que hablarle con las palabras adecuadas por el que tenga la responsabilidad en la Iglesia de hacerlo, pero no puedes dejar las cosas que son graves. No puedes confraternizar con el error o con el pecado. Habrá que hablar si hay que hablar, pero evidentemente hay que hacerlo con amor. Más, aclara Pablo en el 15, más no los tengáis por enemigo. Muchas veces al que se ha equivocado, al que ha cometido un error, un pecado, se le tiene ya por un enemigo. Olvidamos que hasta hace un día quizá era un hermano nuestro al que queríamos y de pronto parece que se ha convertido en un enemigo. No, en absoluto. Sigue siendo el hombre o la mujer que era antes, evidentemente. No lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a un hermano. Él lo quiere aclarar. Tenéis que corregirlo, pero como a un hermano, como a alguien al que amáis, como a alguien que es parte del cuerpo, alguien que es como vosotros, un hermano que es alguien que es como tú. Amonestarle si tenéis que hacerlo, pero hacerlo como a un hermano. Pablo nunca está desprovisto del amor de Dios en sus palabras. Pablo era responsable, y la responsabilidad, hermanos, aquellos que tienen responsabilidades del tipo que sea, no es cómoda. Muchas veces preferiríamos que los demás manden, que los demás se ocupen, ¿no? Y nosotros, bueno, yo ya, el que tiene las órdenes que las dé, no, eso a veces es una posición incómoda. Todos, claro, desde nuestra posición, desde nuestra responsabilidad, tenemos que implicarnos en lo que es la vida espiritual, el sentir espiritual de nuestra Iglesia, porque es importante. Y a esto nos ha puesto a todos, el Señor en el cuerpo. Y si nos ha puesto en esta Iglesia es porque quiere que seamos parte de este cuerpo, miembros distintos, pero todos con la cabeza que es Cristo, para glorificar el nombre del Señor. Y el mismo Señor de paz, acabo con esto, hermanos, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz, lo repite, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, en toda situación. Si no acabamos en paz, si no hay paz después de una decisión, después de cualquier comentario, cualquier situación, tiene que haber siempre la paz. Y si lo que hacemos, lo hacemos con responsabilidad, porque tengamos que hacerlo, pero siempre lo hacemos con amor y con cuidado, entonces siempre tiene que acabar en paz. Eso puede ser, si yo hago algo y no acabo en paz, algo está mal, algo he hecho mal, aunque sea algo aparentemente correcto. La paz siempre tiene que ser el colofón, el cierre de cualquier cosa que yo haga para el Señor o para lo que el Señor me ponga. La paz es evidente y es importante cuando en nuestra vida los demás ven que en nosotros hay el deseo de amarles, de ayudarles, de ser parte del propósito de Dios. La verdad espiritual no se esconde tras profecías mal interpretadas, ni tampoco en una vida pasiva. Y el mismo Señor de paz, la salutación es de mi propia mano. Pablo quiere acabar aclarando que él escribe por lo que el Señor le muestra, pero que él ha escrito la carta.
O sea, de una manera de decir, yo me implico en lo que estoy diciendo. Lo que recibís lo he escrito yo. Lo que leen, que probablemente él no lo leía, la carta la envió, la leía otro. Esto es algo que yo os he escrito, para que de alguna manera os centréis en las palabras de la carta. Y nosotros nos seguimos centrando en las palabras de esta carta. Han pasado más de 2000 años y para nosotros siguen teniendo la misma fuerza, la misma vigencia que tenían para los tesalonicenses cuando la recibieron. Sigue siendo actual y sigue siendo necesaria y muy precisa por todo lo que nos muestra. Pablo quiere decir que se centren en el trabajo, que sean diligentes, que obedezcan a la Biblia, que sean parte de un cuerpo, aceptando la autoridad espiritual, que acepten la corrección, Pablo les estaba diciendo, aceptar la corrección de vuestros responsables, y en la paz, y en esa paz genuina y verdadera, que solamente es una paz que nos puede dar Dios. No hay ningún otro tipo de paz. Podemos tener tranquilidad en determinadas situaciones, pero no es esa paz a la que se refiere la palabra. Esa paz es algo mucho más profundo. En medio de cualquier situación, tener paz. Esa es la paz de Dios. Que la paz no dependa de las circunstancias externas, sino que dependa de Cristo en nuestra vida y de su Espíritu dirigiéndonos. Hoy y ayer, hermanos, cuando se escribió la carta, en un sentido figurado lo de ayer, hoy, la Iglesia está llamada a vivir con los pies en la tierra. Tengamos los pies en la tierra, miremos al cielo. Nuestro corazón y nuestros ojos que estén mirando al cielo, pero tengamos los pies en la tierra, hasta que el Señor venga, que nadie sabe cuándo será, cuando sea, que nos encuentre preparados en un sentido de estar activos, no pasivos, viviendo como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, cuidarnos unos a otros, huyendo de las doctrinas falsas, de las corrientes que quieren contaminarnos, a cuidarnos con amor unos con otros, y que la gracia del Señor nos impulse a vivir con propósito, con el propósito general que ha puesto en el corazón de cada cristiano, pero luego con el propósito específico que el Señor ha puesto en tu vida. Pues seguro que tú lo sabes, y si no lo sabes, pídele al Señor que te lo muestre. Yo les invito a que nos paremos y vamos a orar y a poner ese tiempo delante del Señor.